con el concepto de selección de personal. Esta es una actividad de comparación, de elección, de opción y decisión de un individuo adecuado para un cargo. Consiste en elegir al candidato más adecuado para la vacante en oferta entre los candidatos que aspiran al puesto. Dicho de otra manera, la selección es la elección del individuo adecuado para el cargo adecuado en un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa, reclutando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. Los pasos para este proceso: el primer paso es depurar las solicitudes. Este consiste en revisar cada una de las solicitudes analizando los datos de un candidato. Se escoge las solicitudes que van más acordes con las necesidades. Los aspectos que se deben de tomar para este paso es la distancia entre el domicilio y el lugar del trabajo, escolaridad, experiencia del área, experiencia laboral, sueldo que solicita. El segundo paso es la evaluación de los candidatos. Se realiza utilizando básicamente 3 herramientas, que es la entrevista, los exámenes de habilidades o conocimientos, la evaluación psicotécnica cuando es necesaria. El paso número 3 es verificar las referencias. Es importante verificar las referencias que el candidato proporcionó en su solicitud de empleo. Eso se puede hacer por teléfono. Es recomendable hablar por lo menos con 2 jefes anteriores y con 2 personas que lo conozcan. Y el último paso es decidir a quién contratar. Con los datos que ya fueron recabados en la solicitud, con la entrevista y en la verificación de la referencia y complementándolos con los resultados del examen de habilidades o conocimientos, se puede evaluar globalmente a los distintos candidatos y elegir al que se considere más adecuado. Herramientas. La sabiduría de la decisión de selección depende de la calidad de evaluación. En otras palabras, esto nos dice que los métodos utilizados para juzgar el desempeño de una persona en un puesto de trabajo sean los adecuados. Y como base de estudio tenemos la psicotecnia o psicometría, que es una rama de la psicología que nos ayuda a obtener las aptitudes de un individuo, esto con fines de orientación y de selección. Los medios selectivos de personas para su empleo pueden destacarse en 2 grupos fundamentales, los cuales son el científico y el tradicional. Por parte del procedimiento científico, pues tenemos el reclutamiento de candidatos, que es a través de fuentes apropiadas. El llenado de solicitud, que contiene información que la empresa necesita. También la preparación de la entrevista, que es con base en los datos que van en la solicitud. Realización de la entrevista preparada. Aplicación del examen, que tiene que ser el adecuado de acuerdo a la labor que va a desempeñar el candidato. Comprobación de referencias, práctica de encuesta socioeconómica, un examen médico adecuado al puesto que va a desempeñar el candidato y si se requiere, pues algunas otras entrevistas. Del procedimiento tradicional, pues tenemos las recomendaciones. Por lo general son producto de una amistad y es por eso que no sea una adecuada forma de selección. Las cartas de referencia de igual manera pueden ser inadecuadas porque no siempre se ajustan a la realidad. En cambio, las referencias orales pues sí son un poco mejor que estas 2 anteriores. La impresión personal, que esta puede ser una simple apreciación errónea, ya que pueden intervenir sentimientos involuntarios de simpatía o antipatía para que la elección sea ineficaz. También tenemos el currículum vitae, la entrevista, que en esta se observan muchos rasgos de la personalidad, pero no se profundiza en sí en lo que son los aspectos prácticos. Y por último, uno que es muy común es el periodo de prueba, que aquí el candidato es contratado por un determinado tiempo y su desempeño es revisado y evaluado al finalizar el periodo de prueba. La ventaja de esto
de esta herramienta consiste en la posibilidad de obtener una evaluación muy extensa de las fortalezas del candidato en el puesto de trabajo específico. Sin embargo, si la admisión fue errónea, se convierte en una pérdida de tiempo para ambas partes. Bueno, y ahora para entrar en contexto con las entrevistas, pues primero hay que definir qué es una de ellas. Una entrevista es básicamente una conversación con el único fin y objetivo de recopilar información, nada más. En donde existen una serie de tipos de entrevistas, que es entrevista no estructurada, entrevista estructurada, las entrevistas mixtas, la entrevista de solución de problemas y la entrevista de provocación de tensión, donde para definir brevemente cada una de ellas vamos a empezar por la primera, en donde la no estructurada pues son preguntas que no están basadas en ningún guión, es decir, son preguntas que salen al azar o simplemente son preguntas imprevistas o que no fueron planeadas, que salen en el momento. En cambio, las entrevistas estructuradas son preguntas que sí están planeadas, que sí se basan pues en un guión. Esa es la diferencia de ambas. Y ahora las entrevistas mixtas pues son aquellas, es una fusión más bien entre las no estructuradas y las estructuradas, ya que en estas se presentan preguntas de las dos formas o de las dos índoles, preguntas basadas en un guión y preguntas que no están basadas en un guión. Ahora, el cuarto tipo de entrevista, que es la entrevista de solución de problemas, pues aquí básicamente la intención de esta entrevista es poner básicamente a prueba al entrevistado, es decir, ponerlo en una situación para ver cómo soluciona dicho problema que se presenta en la empresa. Y por último, la entrevista de provocación de tensión, que es donde, como bien lo dice la palabra, el nombre del tipo de entrevista es provocarle cierta tensión al entrevistado, es decir, es transportarlo a una situación en donde exista mucha presión para ver cómo reacciona ante ese ambiente más bien. Y ahora existen, entrando en contexto con los tipos de preguntas, pues existen tres tipos de preguntas, que es cerradas, abiertas y de alto rendimiento. En donde las cerradas pues son preguntas que en sí están limitadas a una sola respuesta, que es sí y no, y hasta ahí. En cambio, las preguntas abiertas son aquellas que sí son un poco más libres, es decir, se pueden responder con un sí y un no, pero también dan paso a una respuesta más amplia, a una respuesta con un poco más de información. Y por último, las de alto rendimiento son aquellas en donde al 100% son libres, es decir, por ejemplo, puedo decir cómo se le hace o cuál es el trato que lleva usted con el gerente, o cómo cree que el gerente va a reaccionar ante esa problemática o ante esa solución que usted está presentando, etcétera. Es decir, es una pregunta en donde su respuesta es demasiado amplia y demasiado libre, con el único fin de persuadir al oyente. Y ahora vamos a presentar una serie de tips que esto nos van a ayudar a que la entrevista se lleve de manera eficaz, de manera exitosa. Esto pues para persuadir al entrevistador y llegar a sus oídos y a sus ojos. El primer tip es que siempre debe de haber un contacto visual, siempre se deben de estar mirando a los ojos. Otro tip es que al momento de que en el primer momento donde hubo ese primer contacto visual, debe de existir un saludo muy formal. Ahora, el tercer tip es que siempre el entrevistado escuche hasta el final, es decir, que no interrumpa la palabra, que no interrumpa la voz del entrevistador, que sea
paciente. El otro tip es que a la empresa que se desea ir para cubrir un puesto o un vacante, debe de adentrarse un poco a la empresa y de conocer sus antecedentes, o en sí conocer la historia y cómo es que está ahorita la empresa. Esto pues para llevar un cierto conocimiento acerca de ese lugar al que se desea acceder. Y por último es que exista una buena presentación y un buen lenguaje. Candidato correcto. Una vez que es elegido el candidato que posee todas las cualidades, todas las habilidades y competencias que la empresa necesita, llega el momento de que éste se incorpore al entorno laboral. Es importante que los que estén participando en su equipo de trabajo se comporten de la manera más natural posible para que éste tenga una buena adaptación. Los responsables de realizar la selección del personal son los que se encargan del Departamento de Recursos Humanos. En conclusión, podemos decir que la selección del personal en las organizaciones es donde se eligen individuos para un determinado cargo. La selección no es una tarea simple y la mayoría de las veces no sucede de un día para otro, ya que este es un proceso que busca encontrar al candidato más adecuado entre todos los que aspiran el puesto. Como se mencionó anteriormente, los procesos de selección constan de diferentes etapas. Se pueden destacar la depuración de solicitudes, la evaluación de candidatos, la verificación de referencias y por último la selección. Para esta decisión es necesario contar con herramientas como lo son los currículums, recomendaciones entre empresas, cartas de referencia, entrevistas, ya sea por videollamadas o personales, periodos de prueba, entre otras. Como se mencionó anteriormente, los encargados de la contratación en las empresas son los de recursos humanos. Estos tienen la tarea de buscar y reclutar personas que sean los más eficientes con las características que busca la empresa.